Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro, hermanos, capítulo 4, versículo 12. Así que tiene por título, por lo menos en mi Biblia, padeciendo como cristianos. Amén. Dice allí la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenidos, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo, dice el 18, y ahí es donde Dios me habló, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén, hermanos. Amén. Para no acobardarnos ante los padecimientos que Dios, según esta carta del apóstol Pedro, va a ir permitiendo que lleguen a nuestras vidas. Pero quiero que, porque el tema no es pasa por ahí, simplemente quiero acotar esto. Cuando el cristiano padece, nunca, eso sí que le quede claro, nunca es por castigo. Siempre es para purificación. Amén. Eso cambia la perspectiva de la vida. Amén. Todo padecimiento nunca es por castigo, sino para purificación de nuestras almas. Porque el castigo lo llevó Cristo en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La culpa la llevó Cristo. El castigo también lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Amén. Pero lo que yo voy a direccionarme es que aquí vemos tres clases de personas, ¿no? Yo encuentro tres clases de personas, no dos. Algunos se encuentran dos. Yo puedo ver tres personas y tengo algún material bíblico para sostener esto, ¿no? De modo que dice, ¿en dónde aparecerá si el justo con dificultad se salva? Hay tres condiciones de personas, hay tres condiciones espirituales, hay tres características de diferentes personas. Justos, personas que son justos, declarados justos por Dios. También impío y el pecador. Podemos empezar para decir que la teología, hermanos, esta palabra que a veces nosotros desconocemos, no tiene nada que ver con lo que voy a hablar. Nosotros la teología es un sentido más simple para explicar, a veces no sabemos, ¿no? Hablamos de los teólogos, pero a veces la teología, tenemos que saber alguna cosa. La teología en su sentido más simple, hermano, es conocimiento acerca de Dios o conocimiento de Dios. Ese es el sentido más simple de la palabra teología. Y lo sepa o no, todos, de alguna manera, toda persona tiene su teología propia. Las acciones y la conducta del hombre, quien quiera este sea, del creyente también, por supuesto, están influenciadas o reguladas
en cierta forma por lo que éste cree. Su conducta, sus acciones están reguladas de cierta forma por lo que usted cree. Lo importante, dice la gente, a veces dice es creer, ¿no? Lo importante que es creer, pero sabe que no es importante creer, sino en qué se cree. Eso sí es lo verdaderamente importante. La forma, porque la forma de una persona, su carácter, sus acciones, se entiende que están intrínsecamente ligados a lo que una persona piensa y cree. Ligados a sus pensamientos. Lo que una persona cree está intrínsecamente, sus acciones, su carácter, están intrínsecamente ligados a sus pensamientos. Lo que una persona piensa y cree se va a ver reflejado en su comportamiento y cómo se manifiesta al mundo. Tus acciones, tu comportamiento y los míos están determinados por lo que piensas y por lo que crees en tu corazón. Es así. El ámbito espiritual del corazón es el centro espiritual del ser humano y es allí donde se define como la fábrica donde se conjugan los pensamientos, las acciones, se determinan los propósitos, los buenos y los malos. Y estamos en un viaje a la eternidad. El ser humano está en un viaje a la eternidad. Más aquí o más allá, usted y yo, y los que nos escuchan, y todo ser humano, pasaremos a la eternidad. La gran pregunta es, ¿vamos bien? ¿Voy bien hacia una felicidad indescriptible, hermanos? ¿Con Dios? ¿O vamos mal a una ruina eterna, indescriptible, de dolor y sufrimiento, eterno, sin Dios, separado de Dios? La segunda muerte que dice la Biblia. ¿Cuál es la segunda muerte? No es tan dolorosa la primera muerte. La segunda muerte sí es la gran dolorosa. La gente tiene miedo a la muerte, ¿no? Pero qué lástima que no le tengamos miedo a la segunda muerte. La separación eterna, la Biblia llama la segunda muerte, es la separación eterna de Dios. Arruinados eternamente sin la presencia de Dios. Entonces, en este viaje a la eternidad, Proverbios 14:12 nos pregunta, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son... Y hay gente que va preguntando en este camino. Se preguntará mucha gente en este camino si va bien. El creyente se preguntará en este camino en qué condición está él. ¿Nos creemos justos? ¿Pero somos realmente justos? Porque ahí vemos tres condiciones, ¿no? Pecadores, impíos y justos. Y aquel día, dijo Jesús, muchos, no pocos, recién se autoevaluarán y se darán cuenta tarde ya que nunca habían tenido ni siquiera un acercamiento de relacionamiento con Cristo, ¿no? Porque nunca os conocí. Eso habla de que si usted conoce a una persona, habla de una relación. No, yo no lo conozco. Sí lo conozco. O tal vez a veces decimos, lo conozco de vista. No, yo lo conozco. Ese no es él, porque yo lo conozco. Habla de una relación. Cuanto más conozcas a Dios en su relación, por eso digo que el Evangelio para mí, el cristianismo, no es una religión, es una relación que Cristo vino a restablecer para llevarnos con el Padre, en su obra completa, suprema y excelsa en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y para probarnos tenemos que ser a la luz de su palabra. Segunda de Corintios 13:5 dice, probaos a vosotros mismos. Entonces, estamos pegando una revisada a mi teología, a mi conocimiento acerca de Dios. Y aquí Primera de Pedro nos dice que hay tres tipos de condiciones espirituales delante de la presencia de Dios. Impíos, pecadores, todos somos pecadores, pero también yo encuentro otra persona que califica como impío y también como los pueblos justos.
declarado justo por Dios. Encontré también otro pasaje, esto está en Proverbios 11:31, no busque por favor, simplemente dice, si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío, otra vez, y el pecador? 3 personas, otra vez. Y yo no digo que sea impío y pecador juntos, no. La Biblia dice en Proverbios, también otro proverbio, creo que 13:9, si mal no recuerdo, dice que la lámpara de los impíos se apagará. No habla de la lámpara de los pecadores. La lámpara de los impíos. ¿Y a qué le hace alusión? ¿A qué le hace recuerdo? ¿A qué le trae recuerdo? La parábola de las vírgenes imprudentes. Eran vírgenes también. Pero sus lámparas que pasaban el camino se apagará. Mas la luz de los justos, dice Proverbios 13:9, si mal no recuerdo, se alegrará, se aumentará. Pero mientras, ahí está hablando de creyentes, yo no lo puedo calificar como pecadores solo. Ahí habla de creyentes que tienen cierta luz. Pero la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay ningún justo. Entonces dice pecadores, impíos, y hay gente que dice que el justo con dificultad se va a salvar, dice Pedro. Y la Biblia dice que no hay ni un justo. No hay justo, dice Romanos 3:10. Ni a uno solo. Ni siquiera uno. Cuando eso quiere decir, significa que no hay ningún ser humano que posea una base de conducta justa, aceptable a los ojos de Dios. Porque la mejor de nuestras obras, dice, si mal no recuerdo, está aquí en Isaías, dice que la mejor de nuestras obras son como, comparado con la santidad de Dios, de nuestro Dios, ¿cómo es? Trapos de inmundicia. Toallas higiénicas sucias, dice otra versión. ¿Qué le parece? Es ilustrativo bastante, ¿no? Ninguno que posea una base justa aceptar los ojos de Dios. Isaías 64:6, las mejores obras son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, vamos a entrando ya en el tema del pecador. No hay justo. Así que todos somos pecadores, ¿sí o no? Todos hemos pecado, dice la Biblia. Amén. Así que partimos que todos somos pecadores. Amén. Y aquel día no va a aparecer el pecador para la entrada en el reino de Dios. No, el pecador no entra. Entonces estamos entrando en el pecador. Vamos a describir la descripción de un hombre pecador, como éramos nosotros. Digo éramos porque estoy confiando que ya pasamos del estado de pecador al estado de santos. Amén, hermanos. Amén. Entonces, la descripción del pecador, Romanos 3:11, nos dice que todos pecaron. Partimos de esa base, ¿no? Romanos 3:23 dice que todos pecaron y estamos destituidos sin la gloria de Dios, sin presencia de Dios, desconectados de Dios. Esa es la realidad. Partimos de esa base. No hay quien entienda. Dice que el estado del pecador es lo primero que afecta al pecado. Cuando somos pecadores, ¿qué hace? El entendimiento. No hay quien entienda. El hombre natural, dice la Biblia, no puede percibir, no puede entender las cosas de Dios, porque se han de discernir, se han de distinguir. La palabra discernir significa distinguir, dice espiritualmente. Y como él no tiene encendido, permítame esta expresión, su espíritu, la parte inmaterial, espiritual, que se conecta con el Espíritu de Dios, no puede entender las cosas de Dios. Así que no hay quien entienda. Porque el diablo dice que cegó, dice la Biblia, el entendimiento de los incrédulos. Entonces le podemos echar la culpa al diablo, ¿no? Todos los pecadores son ciegos espirituales porque el diablo les cegó el entendimiento. Pero ¿a quiénes ciega el entendimiento el diablo? A los incrédulos. La palabra incrédulo significa resistencia, los que tienen resistencia para creer, los que se resisten a creer. No hay quien busque a Dios. Así que el estado de pecador, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, no tiene ningún pecador tiene deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Lo tenía usted? No. No teníamos. Cuando estábamos en el pecado no teníamos deseo de hacer la voluntad de Dios. Aunque la entendiéramos algo, no teníamos deseo. No hay quien busque a Dios, nadie buscaba a Dios, sin deseo de hacer la voluntad de Dios. 3. Todos se desviaron, cada cual por su camino.
Eso habla de la naturaleza más rebelde del ser humano. La naturaleza, cuando la Biblia habla de la naturaleza carnal, me encantó la explicación de cierto teólogo. Él dice que la naturaleza carnal se refiere a la rebelión. ¿Cuál es la máxima expresión de la rebelión del corazón de un pecador? De todo pecador. Es la independencia. Él no quiere depender de Dios. Él quiere vivir la vida independiente de Dios. Por eso dice que cada uno, como ovejas, cada uno de nosotros, ¿qué hacíamos? No buscábamos nuestro propio camino. Yo entiendo así, yo voy a vivir la vida así. ¿Era o no era? Es una realidad, ¿verdad? Seguimos. No hay quien haga lo bueno. No fluía lo bueno a nosotros. Sí fluía lo otro. ¿O no? Fluía lo malo. No hay quien haga lo bueno. Sí, es cierto que el hombre pecador a veces dijo Jesús, mira que el pecador, le dijo a los discípulos, ustedes tienen que sobresalir por encima de un pecador, porque dice que a veces el pecador hace bien. ¿A quiénes le hace bien? A los que le hacen bien, devuelve bien por bien. Pero el justo, hay una gran diferencia, ¿no? ¿Le hace bien a quién? Cuando él tiene una entrega de su corazón a Dios. Al que le hace mal. Incluso al que le hace mal. No paga mal por bien o bien por mal. No paga. Entonces el impío, cuando digo que no hay quien haga el bien, estoy diciendo que básicamente la vida de un pecador, en su vida no hay un deseo, una persecución por hacer el bien. Todo por el contrario. Ellos, un pecador, cualquiera sea no hace lo bueno, pero sí tiene una abundancia, una inclinación habitual hacia hacer todo lo malo. Le fluye lo malo, hasta un niño, ¿no? Le fluye lo malo. Vemos esa contaminación hasta los niños. Romanos 3:13 sigue describiendo la vida de un pecador, que éramos todos nosotros. Su boca es un sepulcro abierto. ¿Cómo sería nuestra boca, no? Un sepulcro abierto, ¿qué olor bueno sale allí o no? Olor a podrido. ¿De dónde sale ese olor a podrido? ¿De la boca? Corazón. Había unos hermanos que bailaban con la canción esa, Señor, guárdame mi lengua. Y yo sabe Dios que yo decía, pero el problema no es la lengua. El problema sale ¿de dónde? Del corazón. Porque la lengua es la abertura, ¿de dónde? ¿De quién? Del corazón. Y cuando salen palabras improperios, lenguaje soez, que tanto abunda hoy, ¿o no? Sí. Doble sentido, que todo tiene que usted hablar con cuidado, porque todo lo agarran por doble sentido, casi siempre con sentido a lo sexual, ¿no? Malo sentido. Mensaje de doble sentido, todo están relacionando con lo sexual. Entonces, ¿de dónde sale esa boca con un olor, como una putrefacción, como un sepulcro abierto? La pudrición emana del corazón por la boca. El corazón que está podrido del pecador. Y todos nosotros salimos de ahí, Estoy diciendo en tiempo pasado, para la gloria de Dios, creyendo que todos hemos dejado atrás el estado de pecador. Amén. Porque somos santos que pecan, no pecadores. Cristo vino a romper con el yugo del pecado que nos tenía como esclavos. Seguimos. No hay quien haga lo bueno. Su boca es un sepulcro abierto, la pudrición que emana, un vocabulario soez, corrompido, groserías. El centro espiritual del hombre, que es la fábrica donde se fabrican los pensamientos, estaba lleno de groserías, mensajes soez, corrompido, lenguaje, palabrotas, groserías, ¿sí? Lo que comúnmente llamamos palabras sucias, con doble sentido, que ofenden al prójimo. Una vez yo estaba en el fútbol, estaba conversando con esas personas que ponen para cuidar allí y entonces había una señora que estaba diciendo cualquier disparate, ¿no? Y yo conocía a la señora, que sabía que la señora era brava, ¿no? Y la persona que me conocía estaba conversando conmigo y de repente la mira a la señora y le dijo, señora, tenga respeto. ¿Para qué?
¿Para qué? Yo dije, para mí cuando le dijo eso, digo, no sabe con quién se está metiendo. La señora se agarraba del alambrado y les pedía por favor que saliera para afuera, que le quería dar una zurra de paliza. Este hombre, los ojos que agrandaba este hombre, y las groserías, y las palabrotas, nunca más escuché una señora. Eso antes era, eso habla de corazones, ¿qué cosa? En estado de putrefacción espiritual. Dice otra característica del pecador común, usan, ojalá que no usemos más la lengua así, usan la lengua para engañar, muchas veces con palabras lisonjeras, ¿no? Y Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz, ¿sí? Pero saben que a veces, lamentablemente, yo he visto esto hasta en líderes, siguiendo supuestamente que líderes que supuestamente están en la hora del estado de justos. Estamos analizando, ¿no? Por la teología, nuestra teología. ¿Somos pecadores todavía? ¿Impíos o justos? Dice que usaban la lengua para engañar. 8. Lo que dicen, dice, es como veneno de serpientes. Así que imagínense lo que salía, ¿no? Palabras que destilaban, ¿qué cosa? Veneno. Y yo pensaba, digo, entre mí, ¿qué podía ser veneno? Y ahí me venía a la mente, ¿no? Calumnias, difamaciones, agravios. Tal vez usted no era así, pero la mayoría del ser humano, cuando está sin Dios, cuando estamos corrompidos por esa naturaleza carnal, cuando complacemos todos los apetitos de la carne, vamos por ese camino. Que Dios nos ayude y que alguien pueda también salir de ese estado de pecaminosidad, como creemos que el Señor nos puede haber sacado. Vamos a mirar si es cierto que nos sacó. Romanos 3:14 sigue hablándonos, Pablo dice que la boca estaba llena de maldición, la boca. ¿Cómo es la cosa? Y era la verdad. Se discutían con alguien tenía una disputa, una contienda, un malentendido, y que había malos augurios, deseos malos pronunciados, conjuros, maldiciones. La boca dice que estaba llena de maldiciones, pero ¿dónde salían esas maldiciones? Del corazón corrompido, sucio, podrido. Permítame la expresión fuerte, pero es la realidad. Así era nuestra boca. Llena de maldición, con deseos de venganza. Pero qué lamentable, yo lo he visto entre el pueblo de Dios, incluso esa lengua de maldición. Vamos a mirar, ojalá que no esté allí en nuestro corazón. Llena de maldición su boca llena de maldición y amargura. El Salmo 10:7 dice que constantemente blasfeman, mienten y siempre están maquinando en contra de los demás. Eso habla del corazón cuando está en su estado pecaminoso, gobernado por Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Maquinando en contra de los demás. Y yo me acordaba enseguida, me venía, ¿qué cosa? Dice, que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Esas maquinaciones, ¿de dónde procedían? Éramos siervos de Satanás con el pecado. 11. No conocen el camino que lleva a la paz. Perdón, el 10. Están siempre listos para herir o matar, donde quiera que van. Con las palabras, con las acciones, causábamos destrucción, tristeza, sobre todo el corazón de Dios. Causábamos tristeza las personas que ¿no? Que Dios nos ayude a recordar ese estado pecaminoso que Dios nos... Estoy hablando del tiempo pasado que Dios nos sacó, creyendo que Dios nos sacó. 11. No conocen el camino que lleva a la paz. Esa paz que dijo Jesús cuando antes de irse, mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No les pasa por la mente tener temor o respeto a Dios. No nos pasaba por la mente. ¿O sí? Pero vamos a mirando en la descripción que ya hemos dicho, que Pablo da un pantallazo así de las características de un hombre pecador. Vamos a usar esa descripción del pecador de Romanos del capítulo 3 de Romanos, del 11 al 18, que Pablo nos terminamos de analizar. Y vamos a mirar si tenemos esa evidencia de ser ahora, como la Biblia nos llama, árboles de justicia, justos. Ahora, ¿estamos creyendo que somos justos, sí o no? Amén. Amén. Y luego vamos a mirar un poquito
voy a entrar, que es tener la justicia de Dios. Pero estamos mirando la descripción de justo, porque Pedro dice que hay pecadores, salimos a algún pantallazo, las características de él, impíos y justos. Ahora estamos comparando con el pecador. Dice que el pecador no hay quien entienda. ¿Y el justo? ¿Tenemos luz de revelación ahora? ¿Somos como la luz de la aurora que va en aumento? Dios se reveló en nuestro corazón. La primera gracia, decíamos días pasados, que la primera gracia que Dios se revela cuando llega con el Evangelio, cuando llega Cristo que es la luz del mundo, dice que es luz de revelación para los gentiles, para aquellos que no somos pertenecientes al pueblo de Israel. Se nos revela en el corazón. Podemos entender a Dios, conocer a Dios, ¿sí o no? Amén. Que no nos gloriemos en otra cosa, sino a Dios le agrada que nos gloriemos en entenderlo y conocerlo. Y para que lo conozcamos y lo entendamos en algo a Dios, que es un ser infinito, Él va a tener que ser, ¿qué cosa con nosotros? Revelarse. A través de, básicamente, ¿de qué? De su palabra. Básicamente de su palabra. 2. Dice que los pecadores no buscaban a Dios. Nosotros tenemos de hacer ahora, en otras palabras, ¿qué quiere decir que no buscaban a Dios? No querían hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos deseo de hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo que mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Nosotros llamamos hermano a todo el mundo. Pero la Biblia llama en la boca de Cristo, ¿quién es mi hermano? El que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios sabemos cuál es. ¿Cuál es? La voluntad de Dios es esta, dice, vuestra santificación, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Tenemos deseo ahora de hacer tu voluntad. Si alguno se gloríase en entenderme y en conocerme. Todos se desviaron, decíamos, ¿no? Del pecador. Cada cual se apartó por su camino. Eran rebeldes, independientes. Y ahora nosotros, los justos, dependemos más de Dios. Amén. 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 ¿Vamos bien? Estamos comparándonos si vamos bien. Todo pecador era inútil, inservible. No le rendía ningún servicio a Dios. Todo por el contrario. Producíamos tristeza en el corazón de Dios. ¿Y ahora? No hay quien haga lo bueno. Ahora no solamente queremos hacerlo, no queremos hacer lo malo. El justo no quiere dejar de hacer lo malo. No quiere más hacer lo malo. Ahora sí me expliqué bien. No solamente eso. Ahora la Biblia nos llama a los justos no solamente a dejar de hacer lo malo, sino también ahora a hacer, ¿qué cosa? Lo bueno. Así que a aprender de Cristo. Dice que Cristo anduvo ungido con el Espíritu Santo y con poder, dice el libro de los Hechos, y fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, andando en este mundo, haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Pero anduvo haciendo bienes. Ahora nosotros no queremos hacer el mal. Eso está en nuestro corazón, comparándonos si estamos por el buen camino. Como justos. ¿Estamos viviendo como justos? ¿Estamos practicando la justicia? Hay dos clases de justicia. La justicia imputada, que es la justicia que se nos imputa en el momento de nosotros creer en Cristo, en su obra. Y tenemos que tener después la justicia practicada, que es la vida de Cristo en nosotros, que se va revelando de a poco. Entonces, estas características están en nosotros los justos. Bueno, tenemos que analizarnos, sinceramente. Su boca era su sepulcro abierta. El problema no era la boca, ¿no? Ahora sabemos que el problema, ¿dónde era? El corazón. ¿Tenemos la limpieza del corazón? Jesús dijo, felices, bienaventurados, los de limpio corazón. ¿Cómo se limpia el corazón del creyente? Vosotros estáis limpios por la palabra. Una vez estaba trabajando en un lugar y era bastante grande el lugar, bastante gente. Y cuando subí a la moto, miro así para el costado de la moto y había una moto que decía Cristo salva, Cristo es mi Señor. ¿Vio? Esa gente que es llena de pegotines la moto. En este caso era una moto, a veces los autos. Digo, tenía un creyente acá, no sabía cuál era. Digo, voy a esperar a ver quién es el hermano creyente que tengo acá. Mi Dios, cuando lo veo venir, digo, no, decime que este no es. Era la peor manifestación de pecador, el más corrupto de boca. Subió en su moto llena de pegotines de Cristo, supuestamente. Supuestamente era creyente, cristiano, justo. Pero era
¿Justo o impío creyente? Impío creyente. Yo no lo puedo ubicar como justo. Porque ¿quién está hablando? ¿Quién está dando testimonio de que su boca era como sepulcro abierto? Yo mismo. Mi boca era terriblemente sucia, boca sucia, porque mi corazón estaba sucio. Cuando Dios limpia, vamos limpiando nuestro vocabulario también. Amén. Amén. Porque la manera de, la característica del justo tienen que aparecer en nuestra vida espiritual, hermanos. Bienaventurados los limpios, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón se van a vislumbrar en sus labios también, labios limpios, porque tienen su corazón limpio. Amén. 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 ¿Estamos limpios ahora? 7. Los pecadores usan un lenguaje para engañar, ¿y el justo? Ninguno engañe ni agravie en nada a su hermano, porque Dios es vengador de estas cosas. Yo he trabajado con pastores terriblemente engañadores. Pastores estoy hablando, que usted tiene más peligrosos que peluquero con hipo. Más peligrosos que el diablo. Pastores, justos o impíos pecadores. Gente que usted no sabe nunca cómo lo van a atacar. Con engaño en sus corazones. ¿Qué tiene el pecador? ¿Siguen en estado de pecador? Siguen. Tenemos que limpiar nuestro corazón a la vista de la palabra de Dios. Estamos evaluando nuestra teología, hermanos. Nuestro conocimiento de Dios. Recuerden que teología es conociendo a Dios, conocer a Dios. El pecador, dice Romanos 3:14, tiene su boca llena de maldición. Y el supuesto justo, había una onda muchas veces acá en el liderazgo de las personas que salían de mi iglesia, de mi congregación, se iban con bastante, ¿qué cosa? Bastante bendecidos con maldición. Y Santiago dice que nuestra boca, otra vez el problema de dónde sale, si sale por la boca. El corazón. Dice, no podemos bendecir a Dios con nuestra boca y maldecir al hermano. Y si queremos agua salada o agua dulce, nuestra fuente, nuestro corazón, tiene que ser agua dulce o agua salada. No puede salir de las dos. Me he encontrado con cantidad de hermanos a lo largo de la vida espiritual, hermanos, llenos de maldiciones. Yo mismo salí de un lugar y el día que yo estaba saliendo de ese lugar, el pastor me maldecía a mí, anunciándome augurios de maldición, y la supuesta pastora a mi esposa. Pero aquí estamos bendecidos por Dios. Amén, hermanos. Pero eran justos o impíos creyentes. La Biblia los declara como son impíos. No los podemos catalogar como justos. Que Dios nos ayude, hermanos, a corregir si hay en nuestro corazón perversión. El pecador tenía su boca llena de amargura. ¿Y el justo? Dice que ahí se intensifica que iba a maquinar en contra de los demás. El pecador hiere y mata a su prójimo con sus palabras y acciones. ¿Y el justo también? La Biblia dice que hay hombres que sus palabras son más violentos que golpes de espada. No es la palabra violento, no se me ocurre, no recuerdo ahora qué dice. Que hieren más sus palabras que golpes de espada. Y a veces no hemos participado de alguna cuestión así. Que Dios nos ayude a tener las características de justos, no de pecadores, hermanos. Recordemos que también dijo Jesús, está hablando de las señales antes de su venida, y comienza de repente comienza a decir que había un siervo, que había dos siervos. Uno que dice que daba la comida a tiempo daba la comida a tiempo a su rebaño. Pero el otro, al ver que dice su señor tardaba, comenzó, ¿qué cosa? A golpear a sus consiervos. Es una señal. Pero ¿quién es que golpeaba a la gente antes? El pecador. Pero ahora resulta que también en el pueblo de Dios puede haber gente que se cree o nos podamos creer como justos, pero estamos haciendo obra de impíos o de pecadores. El pecador dice que no tiene paz. ¿Y el justo? ¿Y el justo? Tiene paz. Si es realmente justo, ¿qué va a tener que tener?
paz con Dios, porque justificado pues por la fe, que es lo primero que se experimenta, paz con Dios, ¿qué más? Estar en paz con todos, porque a veces nos hablan solamente de la santidad. Estar en paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El justo tiene que estar en paz con todos. Amén. Amén. En lo que dependa de vosotros, está de paz con todos. Si la persona no me quiere perdonar, yo tengo que liberar perdón. Amén. Amén. Está en paz con todos, porque si no, no voy a entrar. Y a veces hay gente que se supone que son justos y con actitudes o con obras de impíos. ¿Los podemos catalogar de justos ante la exposición de la palabra? Yo creo que no, es el espejo de la palabra que nos está hablando. El pecador es justo y paz con... Y a veces, como le prediqué a alguien una vez, había una mujer que no tenía paz con ella y siempre estaba llorando y siempre estaba... Hasta que un día le digo, pero escuchen una cosa, usted tiene paz con Dios, tengo paz con Dios. Usted tiene paz con su prójimo, tengo paz con su prójimo. ¿Dónde está su falta de paz? Y ahí el Espíritu Santo me habló a mi corazón. Ella tiene falta de paz consigo misma. Porque el diablo, ¿qué hacía con su pasado? Le acusaba. Él les acusaba a otros de los hermanos. Tenga paz consigo mismo. Amén. Amén. De todos sus errores, de todos sus horrores que pudo haber cometido en su vida. Y ahí Dios la liberó. Sepa que Dios ha perdonado sus pecados pasados, presentes y aún los pecados futuros, porque seguimos con la inclinación, siempre hay un vestigio de maldad. El pecador no es que ahora se transforma en santo y no peca más, es un santo que a veces peca, no vive bajo el pecado, pero es un santo que sigue pecando en ocasiones. Es una realidad. Esto escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con Jesús. ¿Cuántos justos hay? Uno. El justo. ¿Quién es el justo? Jesús. El justo, Jesucristo. Tenemos la justicia de Cristo, que es creer en Cristo y en su obra. Amén. Y eso incluye que su sangre, ¿qué tenemos que hacer con nuestros pecados? Confesarlo. El que confiesa pecado y se aparta, alcanza misericordia. Todo pecado que usted y yo nos confesemos no es perdonado. Pero si confesamos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Amén. Porque hay vestigios de maldad que quedan en nuestro corazón. El pecador dice que tampoco tenía temor de Dios en su mente. ¿Y el justo? Tiene que tener cada vez más temor de Dios. ¿Sí o no? Amén, sí. Amén. Respeto, reverencia a Dios. Porque dice que el principio de la sabiduría es Él. Así que si en la medida que vaya intensificando sabiduría de Dios para su vida, para su corazón, ¿qué va a tener más? ¿Qué va a redundar en qué? Más temor de Dios. Vamos a hablar un poco más, hermanos, del pecador. La palabra pecador viene de un término griego, parabasis, que significa traspasar una línea. Es la vida vacía, sin acertar. ¿Qué es traspasar una línea? O también el pecador viene de otra palabra griega también, hamartolos, significa el que yerra al blanco, el que falla en su propósito. ¿Cuál es el error que el ser humano falla? ¿Cuál es el propósito por el cual fue creado? ¿Por qué vino el ser humano a este mundo? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Por eso hamartema significa errar al blanco, vivir una vida vacía, sin acertar, vivir equivocado, hermanos, y morir equivocado. Podemos haber vivido equivocado, pero no podemos morir equivocados, por amor de Dios. Tenemos un propósito que Dios nos creó para su gloria, vivir para su gloria. De cosas tan sencillas y pequeñas, Pablo dice en una de sus cartas, dice, lo que comamos o lo que bebamos, que todo lo hagamos, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Aún cosas tan sencillas como el comer y el beber. También parabrasis significa traspasar una línea. ¿Qué línea traspasa el ser humano? La vida moral de Dios, la ley moral de Dios, los mandamientos, por ejemplo. Él los traspasa, él vive una vida traspasando pecado. Él no puede porque es esclavo del pecado. Jesús dijo en San Juan que el que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado.
también puede traducirse que el pecador es el que vive apartado de los caminos de Dios. Falla en el objetivo más central de vivir para Dios. Pero podemos preguntar, entonces, ¿pero la culpa es de él? ¿Le llegó la luz? Porque recuerdan que la luz de Dios, Cristo es la luz de Dios para el mundo, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Cristo, dijo en la boca de Simeón, aquel profeta, cuando tenía los brazos a Jesucristo, cuando pequeño, dice que Simeón dijo, esta es luz de revelación para los gentiles, para nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Israel. Pero ¿le llega la luz a todo ser humano? Sí. Es la luz, dice que la palabra de Dios dice que Cristo es la luz, o el Evangelio también, es la luz que alumbra a todo hombre. Pero nada más que repetíamos lo que decíamos al principio, ¿no? Los ojos cegó, dice que el diablo cegó el príncipe de este mundo, dice que cegó los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El pecador es el hombre natural, que dice 1 Corintios 2:14, sin luz, sin entendimiento. O Romanos 6:17 nos explica un poco mejor y dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, que éramos cuando estábamos en el estado de pecador, esclavos. Dice, del pecado, esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón. ¿Dónde está la obediencia? Nos hicimos obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregado. Así que se nos enseñó algo y ahora, ¿qué produjo en nosotros? Un cambio, una transformación a través de la enseñanza. Nos hicimos obedientes de corazón a la enseñanza a la que fuimos entregados. Gálatas 4:8 dice también, pero en aquel tiempo, cuando no conocíamos a Dios, ¿qué hace un pecador? ¿Qué es un pecador? Aunque hable de Dios, que diga que él cree en Dios, que él no conoce a Dios. Gálatas 4:8, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. ¿Sí? No era que nosotros adorábamos y creíamos en otras divinidades, en otros dioses, en nuestros santos, en nuestra ignorancia. Una característica muy común del pecador es esta, 1 Tesalonicenses 4:3. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cómo éramos en el mundo? Básicamente, la mayoría es un pecado común, descontrolados en el cuerpo. No controlábamos la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos desordenados del alma sin Dios. Dábamos rienda suelta. Por eso ahora, incluso los teólogos están tan contaminados con el mundo, no todos. Algunos hasta dicen que después que en la intimidad sexual del matrimonio, todo es permitido. Eso es antibíblico, porque acá dice que no participemos en el descontrol de nuestro cuerpo como los gentiles que no tenían control de su cuerpo, en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Tiene que haber una diferencia. Amén, hermanos. Amén. Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, está hablando del pecador, cuando el hombre tiene la luz de la revelación, cuando dice allí de la razón, que le dice a la razón del ser humano que hay un ser creador, dice que aunque ellos conocían a Dios, eso pues ya es conocimiento de Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron las gracias, se hicieron vanos sus razonamientos y su necio corazón se fue entenebrecido. Lucas 5:32, así que un pecador que tiene entendimiento entenebrecido, oscurecido, no puede entender. ¿Pero la culpa de quién es? ¿De Dios? Del pecador. Lucas 5:32, no he venido para llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Dios te ama, ¿pero para qué te ama? Para que te arrepientas. Él vino a llamar a justos para mostrarle su amor. No, para que se arrepientan. Sigue llamando a arrepentimiento. Lucas 6:33. ¿Y qué mérito tienen vosotros al hacer el bien a quienes le hacen bien? Aún los pecadores actúan así.
El pecador es un hombre que a veces hace el bien, pero su naturaleza carnal, su rebelión más fuerte, consiste en vivir independientemente de Dios. Dios por allá y yo por acá. Yo hago lo que quiero. A mí Dios, ¿usted no escuchó eso de alguna persona pecadora? Nos lo decíamos también, a mí no, Dios no se va a venir a meter con mi vida. Lo dicen. Ellos tienen entendimiento entenebrecido, su entendimiento dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. Así que un pecador también es un ignorante, sea voluntario o deliberado, no lo sé, cada uno sabe. Por la ignorancia que hay en ellos, ¿por qué hay ignorancia? Porque Dios no le provisionó el conocimiento de él. No, dice, por la dureza de su corazón. Efesios 4:18. Hablamos del pecador. Ahora vamos a hablar del impío. Dice, la lámpara de los impíos se apagará, mas la luz de los justos se alegrará, aumentará. Ahí habla de impíos. ¿Y con qué lo relacionamos? ¿Se acuerdan con Mateo 25, las vírgenes imprudentes? ¿Qué pasaba con las lámparas de la virgen imprudente? ¿Eran creyentes también o no? Sí. Dice, dadle vuestro aceite, pero nuestras lámparas se apagan. ¿Y quién dice que, cómo las califica la Biblia a esas personas? ¿Pecadores? No, impíos. Dice, la lámpara de los impíos se apagará. Lucas 13:9, si mal no recuerdo. Entonces vamos a mirar los impíos. Para mí son creyentes que quedan cortos al cielo. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Amén. Quedan cortos de luz al cielo. Impío. La palabra impío significa falto de piedad. Le falta piedad. Le falta devoción a Dios. ¿Qué es piedad o devoción a Dios? Le falta entrega, le falta dedicación profunda a la creencia. Le falta adoración, le falta servicio a Dios. Impío es falta de piedad o devoción a Dios. Y yo lo puedo ubicar, por lo menos yo, como aquel creyente que queda corto hacia el cielo. Salmos 37:21 dice, el impío, una característica del impío muy común, hermanos, lamentablemente en nuestros días, espero que no estemos nosotros. Y bueno, y si está, es para corregir, porque no es para condenar. Salmo 37:21, el impío pide prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Una vez llegué a un almacén, iba con otro hermano a visitar una familia, y llegamos a un almacén, y el almacenero estaba muy triste, y estaba clausurando su almacén. Y le compré, no sé qué llegamos a comprar, y empezamos a charlar, y resulta que el señor era creyente. Y digo, ¿qué le pasó? ¿Está vendiendo? No, estoy vendiendo todo, dice, voy a cerrar. ¿Y qué le pasó? Dice, los hermanos de la iglesia me fundieron. Y me mostró la libreta, hermanos. Tenía como 60 hermanos, entre comillas, ¿no? Le pregunto, ¿eran creyentes justos o eran impíos creyentes? ¿Cómo lo ubicamos? ¿Eran pecadores o impíos creyentes? Estos iban a la iglesia. Los pecadores a veces ni se importan por ir a la iglesia, ¿sí o no? Viven una vida independiente de Dios, no se acercan a Dios. Dice el necio en su corazón, incluso el pecador, Dios no existe, pero estos van a la iglesia. ¿Cómo lo podemos ubicar? ¿Como pecadores? No, yo los ubico como impíos creyentes. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Los denuncia o no? El impío pide prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia. Y a veces podemos quedar complicados en alguna deuda, pero a veces le caemos con todo al libertinaje sexual, ¿no? Pero la Biblia también dice que los estafadores, ¿dónde estarán? Afuera. Mire, yo he estado con personas que me han dicho, no haga negocios con creyentes. Ese es el estado espiritual de la iglesia. Ustedes se creerán que le piden perdón a Dios y Dios los perdona porque no pagan. Es el impío que pide prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia. No entra en la condición de justos, hermanos. Creyente con características de impío.
Es como tal vez, como que dice que un ladrón que era supuestamente creyente, antes de asaltar, oraba a Dios que le pedía buenos clientes. Estamos en la misma línea, que Dios nos ayude. Supuestos justos con obras de impíos. El impío significa falta de piedad. Si vuestra justicia, dijo Jesús, no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Cuál era la justicia que manifestaban los fariseos? ¿Cuál era el énfasis de la justicia como religiosos que ellos mostraban, manifestaban? Era una justicia, y Jesús los acusaba, les sacaba la careta, como quien dice, ustedes, dice, limpian lo de afuera del vaso y lo de afuera del plato, pero por dentro, ¿cómo estaban? Llenos de rapacidad y robo. ¿Lo podemos definir como pecadores o como religiosos impíos? ¿Cómo lo definimos? ¿Impíos? Dice que el pecador y el impío son lo mismo. Para mí no es lo mismo. Porque los religiosos eran una secta religiosa, que estaban tan alejados. La apariencia de su justicia era de forma exterior. Ellos cuidaban, ¿qué cosa? La apariencia. Y dijo Jesús, para los justos, a sus discípulos, los justos, que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los... ¿Dónde tiene que estar el énfasis de nuestra justicia? En nuestro interior, en el corazón. Que Dios nos ayude. Una característica común en los últimos tiempos, va a haber creyentes impíos, así yo lo digo, porque la Biblia lo dice. 2 Timoteo 3:4, Pablo está hablando de la característica de los hombres de los últimos días, y viene hablando, ¿no? Dice amadores de sí mismos, ávaros, egoístas, ¿no? Y ahí sigue hablando, y llega, en 2 Timoteo 3:4, dice, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Los puedo considerar como pecadores o impíos? Impíos, faltos de piedad, faltos de devoción a Dios. Son los mismos que en aquel día le dirán, Señor, ¿cómo le dirán? ¿Los pecadores le dicen Señor a Dios? No, los pecadores no le dicen Señor a Dios. Son los impíos creyentes que le dicen Señor, Señor aquel día. Muchos me dirán aquel día, ¿pocos o muchos? Muchos. Señor, Señor. ¿Y qué les va a decir? Nunca los conocí. Nunca tuvieron una relación con Dios a través de Cristo. Nunca, nunca. ¿Y qué más le va a decir? Apartados de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. Nunca cambiaron. ¿Dónde está la maldad del ser humano? En el corazón. Nunca cambiaron ni entregaron su corazón a Cristo. Simplemente tenían una religión obsoleta. Impío, 2 Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento, dice Pablo, es este. Dios, el sólido fundamento permanece firme, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Y qué le dice el Señor a ese impío creyente? ¿Qué le va a decir? Nunca te conocí. El Señor conoce a quienes Son suyos. ¿A quienes desconoce? A los que no son suyos. Nunca fueron suyos. Y dice que tiene un sello el que se considere justo, el que se considere el pueblo de Dios. ¿Cuál es el sello que tenemos que tener todos? Apártese de iniquidad, de maldad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Y cómo le va a decir a estas creyentes? Señor, Señor, apartados de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. Nunca se despojaron de la maldad. Judas 1:19 dice que hay otros creyentes también. Dice los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Sensuales, impíos creyentes sensuales, ¿sí? Que no tienen al Espíritu. ¿Cuál es un creyente sensual? Es el que tiene inclinación a satisfacer los deseos, sobre todo del cuerpo, hermanos, y complacen los deseos de la carne. Jesús, en su tiempo, confrontó a grupos religiosos, sobre todo los fariseos
y los escribas, que eran los que más le hacían la guerra, ¿no?, al Señor. En cuanto los confrontó, y era un grupo religioso, muy respetado por la gente, pero Jesús, ¿qué conoce? No mira como mira el hombre, Jesús mira el corazón, y veía la corrupción de ellos. Y Jesús los confronta con dos realidades que él ve en aquel entonces, para gente que tenían una justicia que no era la de Cristo, que era la justicia, su propia justicia. Y por ejemplo, en San Juan 5:34, el Señor le va a decir, dice, yo les digo esto para que ustedes sean salvos. ¿Vio? Que Cristo agota todos los recursos para salvar un alma, aunque la vea impía, creyente. Y Él dice, para que ustedes sean salvos, para que sean salvos. Pero Él termina diciendo en San Juan 5:38, un poquito más adelante, pero yo, dice Él, no conozco que no tenéis su palabra morando en vosotros. Conocía que esos religiosos tenían una cuestión allí. ¿Cuál era la cuestión que él veía? Dos cosas. Una, que no tenían la palabra de Dios morando en ellos. ¿Dónde mora la palabra de Dios? En el corazón. Tal vez la tenían en la mente, pero no la tenían en su corazón. Y en segundo lugar, dice, también conozco, mas yo conozco, San Juan 5:42, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. No tenía la palabra de Dios morando en el corazón, por lo tanto tampoco tenían amor de Dios morando en el corazón de ellos tampoco. ¿Por qué no tenían? Y ahí dice la razón, ¿por qué no tienen la palabra de Dios morando en su corazón? ¿Por qué no tienen el amor de Dios morando en vosotros? Le dice Cristo. Porque Él mismo responde, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Porque el que imparte justicia, esa virtud divina que está solamente en la persona de Cristo, en su obra en la cruz, consumada en la cruz, imparte justicia, nos deja declarado por Dios, a nuestro Padre Celestial, como justos, en una correcta relación con Dios ahora, está solamente en Cristo. Dice que la justicia de Dios está en reconocer a Cristo y creer en Él. Esa es la justicia de Dios. Entonces Jesús le decía, ustedes no tienen la palabra de Dios morando, ni tienen el amor de Dios, porque a quien Él envió, el Padre envió, vosotros no creéis. Porque no creen, dice otra versión, en aquel que el Padre envió. Por lo tanto, ellos no tenían al Cristo verdadero. Tenían simplemente una religión. Pero llegamos a los justos. ¿Cuál es el distintivo por excelencia de los justos? Hablamos del pecador, hablamos del impío y ahora hablamos del estado de los justos. Efesios 1:13 dice, en Él también, está hablando de Cristo, vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿cómo viene cómo conocemos la justicia de Cristo y nos amparamos en la justicia de Cristo, en una correcta relación con Dios? Después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, por haber creído. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de vuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Saben los escribanos cuando se va a establecer un negocio, ellos, para que el negocio quede asegurado, ellos emiten lo que se llama un boleto de compra, para que quede garantizado ese negocio de ambas partes? Tenemos un boleto de compra de nuestra herencia adquirida por Jesucristo en los cielos. ¿Amén? ¿Cuál es el boleto de compra que tenemos? Que estoy usando esa metáfora con el asunto de los escribanos. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice que 2 Corintios 1:22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía de que somos justos. Estamos en concreta relación con la justicia de Cristo. La Nueva Traducción Viviente
nos dice cómo tener la justicia de Cristo. Yo usé esta versión porque creo que está bastante clara, me encanta esta versión. La Nueva Traducción Viviente dice cómo tenemos obtener la justicia de Cristo. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Por qué tenemos una relación correcta con Dios como justos? Por la vida, la obra y la justicia que impartió Cristo para nosotros en la cruz, como justos. ¿Y cómo justos? La pregunta es, ¿estamos vestidos con, como dice Efesios, con la coraza de justicia? Porque la justicia imputada fue salvo, ¿no? El ladrón en la cruz, ¿tuvo tiempo de practicar la justicia? ¿Tuvo tiempo de manifestar una vida de justo? No. ¿Pero fue salvo? Sí. Fue salvo. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo le fue imputada a aquel ladrón. ¿Por qué fue? Lo defendió. No. Porque creyó en Cristo. Bueno, creyó y Toda la persona que tiene la justicia de Cristo es porque cree en Cristo. Fuera de Cristo no hay justicia, hermano. No hay una relación correcta con Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y la obra consumada de Cristo, su vida correcta, su vida de pagar por nuestros pecados. La deuda, el pecado es como una deuda. Es visto como una deuda. Dice que nuestros pecados eran insaldables. No podíamos pagar nosotros por nuestro pecado. No hay valor para pagar por nuestro pecado. Cristo tenía que ser un cordero santo, inocente, sin mancha, que murió y resucitó ocupando nuestro lugar para que nosotros tuviésemos la relación, ahora, los que creyesen en Jesucristo, una relación, buena relación de armonía, de reconciliación con Dios a través de la obra consumada de Jesucristo. Pero tenemos la coraza de justicia de Cristo, esa práctica de vivir una vida como justo. Hay manifestaciones de la justicia de Dios, de la vida de Jesús en nosotros como justos. Cuando comenzamos a llevar la coraza de justicia, empezamos a desarrollar una pureza de corazón que se traduce muchas veces en acciones. Y la Biblia dice que nos vamos conformando a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. ¿Nos vamos conformando a la imagen de Cristo? Amén. Por el amor de Dios, que haya algún amén. Amén. Aunque sea en algo. Porque la Biblia nos dice y nos recuerda que somos predestinados para que fuésemos hechos. Romanos 8:29 nos dice eso. Dice que fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿En quién nos modelamos para que seamos parecidos a la imagen espiritual de nuestro Salvador? No hay otro modelo para el creyente. Dice que fuésemos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está la justicia imputada, que implica lo que Cristo pagó por mí, y la justicia practicada, que es la vida de Cristo en mi vida en acción. Tengo la luz de la palabra y tengo el poder del Espíritu Santo para conformarme un poco más cada vez a la imagen de ¿quién? De Cristo. Cuando digo que estamos vestidos con la coraza de justicia, la coraza es la justicia que Jesús adquirió para nosotros, hermanos, en la cruz. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La mejor de tu justicia, hermano, la mejor justicia del hombre no sirve, como que Dios dice, no sirve. Tiene que ser la vida, la obra de Cristo que pagó por nosotros. Dice que somos hechos de Dios, justicia de Dios en Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tenemos la vida de justos. Tenemos la justicia de Cristo. Estamos manifestando en algo la vida de justos.
porque la justicia tiene que ser también practicada, tiene que haber características de esa justicia. En cierta ocasión dice la Biblia que en una parábola en Mateo 22:12, dice que el rey hizo una fiesta y convidó a mucha gente. Y a la hora de los convidados, dice que el rey entra a la fiesta y ve a uno de sus convidados que no estaba vestido de boda. No estaba vestido de boda. Eso hace alusión a una costumbre judía, tenemos que contextualizar porque si no, no entendemos. El que hacía una fiesta, era una persona, él mandaba confeccionar un vestido especial para que todos los invitados tuvieran el mismo vestido. Entonces usted llegaba y tenía que ir con ese vestido que el dueño de la fiesta le mandaba confeccionar a todos los invitados, todos con el mismo vestido. Pero observe que ese vestido, ninguno de los invitados a la fiesta, al parecer, no hay ninguna señal allí que alguien se diera cuenta. ¿Quién se dio cuenta que no estaba vestido para la boda? ¿Que no tenía el mismo vestido? ¿Quién se dio cuenta? Parece que era un vestido bastante parecido, ¿no? Porque nadie se había dado cuenta. Pero vino el rey, dice que mirándolo, dijo, amigo. Así que había cierta cercanía, ¿no? ¿Cómo le dijo Jesús a Judas? Amigo. Con un beso. Amigo, con un beso entregas al maestro. Mire que es fina la cosa. Amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? ¿Alguien va a entrar como quien dice, de polizonte allá en el cielo? ¿Usted cree eso o no? No, es una metáfora para personas que están aquí en la tierra y que ya se ven, ¿dónde? En el cielo. ¿Pero qué no tienen? ¿Qué no tienen? El traje de boda. ¿Cuál es el vestido? La Biblia dice, vestidos de la coraza de justicia. Es una vestidura, es un arma, es una protección. Nadie entra al cielo si no es con la justicia imputada de Cristo. Nadie entra al cielo si no es con la justicia también manifestada de Cristo. Porque Jesús dijo, el que permanece en mí, dice la Biblia, no lo dijo Jesús, pero lo dice la Biblia, el que permanece en mí, el que dice que permanece en Cristo, el que permanece en su palabra, dice que debe de andar, ¿cómo? Él anduvo. Como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Esa Bienes. coraza de justo. Él es el justo. Y nosotros tenemos que ponerlo la vestidura de ese justo. La vestidura de santidad. Amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Y lo mandó a sacar de la fiesta. Su traje podía ser parecido, pero no era el traje de boda. La justicia de los fariseos, los hombres la veían como algo bueno. Dice que los hombres lo admiraban a los fariseos. Porque ¿qué miran los hombres? Afuera. El Dios no mira lo que mira el hombre, le dice Dios a Samuel. Dios mira el corazón. Entonces, Jesús nos dice a nosotros, si no estamos vestidos de esa coraza de justicia, no tenemos la vestidura de Cristo, que es enfocarnos en Jesús como el justo, su justicia. Dice que somos hechos de Dios, justicia de Dios en Cristo, solo en Cristo, por nuestra unión con Cristo. Y es por medio de la fe, no es por medio de las obras. Lo que querían que estaban entrando y que iban a entrar al cielo, ellos estaban confiando en ¿qué? Dice Jesús, que en cierta ocasión Jesús miró a los que se sentaban primero a la mesa y vio en ellos que estaban confiando en su propia justicia. Y ahí les comienza a enseñar una parábola. Aquella gente que se quedaron afuera, ellos tenían obras. Pero nadie es salvo por obras, sino por la justicia de Cristo. Amén, hermanos. Amén.
No es por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Los judíos le preguntaban a Jesús, Jesús, ¿qué obra haremos para entrar a los cielos? Y Jesús le dice, esta es la obra. ¿Quieren una obra? ¿Para qué el hombre quiere hacer algo para salvarse? Para gloriarse. Y Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Es por la fe en Cristo y en su obra de la cruz. ¿Podemos decir amén? Amén. Amén. Confiar en eso, apropiarse de la justicia de Cristo. Ese es justo. Pero nosotros tenemos que vivir también esa justicia como justos. Practicar la justicia imputada y la justicia practicada. Tenemos que vivir como Cristo. Y creo que Dios nos ha dado material para vivir como justos. ¿Cómo entraste acá sin estar vestido de boda? A veces personas que están por las obras. Aquella gente dice, pero en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre profetizamos. Hicimos. ¿Qué hicieron? Obras. ¿Quiénes las hacían? Le pregunto. Usaban a Cristo simplemente, pero en tu nombre hicimos. ¿Cómo deberían de haber dicho? Tú hiciste. Dice la Biblia que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras de antemano que Él preparó. Nosotros no hacemos buenas obras. Dios, cuando manifestamos buenas obras, dice que la Biblia ¿cómo es las buenas obras que manifestamos? Las obras se manifiestan a través de nosotros. ¿Cómo nos santificamos? Cuando el Espíritu Santo nos santifica dentro de nosotros. ¿Cómo nos salvamos? Por la obra que otro hizo por nosotros. Jesús el justo. Amén. Deposite fe. Aférrese a la justicia de Cristo. Y practique la justicia de Cristo. Asidos con la coraza de justicia. Afirmados, amarrados a la coraza de justicia. La Biblia dice en Isaías 61 al final del versículo 3, así dice la versión popular, hermanos, dice así de los justos de Dios, ellos serán llamados robles de justicia. La Reina Valera dice árboles de justicia, pero acá dice robles de justicia, plantío de Jehová, dice la versión Reina Valera, ¿no? La planta gloriosa del Señor para gloria suya. Amén. Echa raíces esta noche como un árbol de justicia que tú eres llamado a ser. Amén. Amén. Porque dice que los justos serán llamados a reconstruir cosas. Estamos en un tiempo donde los justos tienen que brillar. La versión Dios habla hoy dice, los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Amén. Amén. Que Dios, la misma palabra que dijo Jesús, más o menos, parecida. Jesús dijo, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Amén. Árboles de justicia. ¿Qué somos? ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Pecador? ¿Impío? ¿O justo? Cada uno tiene respuesta. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, a guardar en nuestro corazón la luz de tu palabra, para examinarnos como nos llama ella misma a examinar. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cuánta gente que no se examina, Señor? Permite que siempre haya en nuestro corazón un temor, una reverencia a la luz de tu palabra, para cuando ella la escuchemos podamos analizar y ver. Esta es la obra que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Cuánta gente, Señor, creyendo que va a ser salva por las obras? Cuando la única obra que tú llamaste obra, dijiste, y esta es la obra que les mandó a hacer el Padre, que creáis en aquel que Él ha enviado. Señor, que esa bendita obra de tú venir a encarnarte en forma humana y llevar nuestros pecados a la cruz y darnos la oportunidad de tu muerte y resurrección, Señor, resucitándonos o justamente identificándonos con tu muerte y resurrección para que tengamos una vida nueva.
Señor, ayúdanos a dejar atrás la vida del pecado, del estado del pecado. Si alguien puede identificarse con tu palabra, que salga del estado de pecador a través del arrepentimiento, Señor. No hay otra forma. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Una vez más, tu reino nos llama a acercarnos a la luz de tu palabra para examinarnos si somos impíos o pecadores o realmente justos, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Cristo, Señor, ayúdanos pues, por lo tanto, a manifestar la justicia practicada, esa justicia que glorifica y exalta tu nombre, llevar muchos frutos para la gloria del Padre, como dijo Cristo. El que lleva fruto incluso lo podará para que lleve más fruto, Señor, y eso creo que está intensificando nuestra vida. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias, pidiéndote como siempre, Señor, alguna señal, algún milagro, algún prodigio, algún toque divino, Señor, de tu Espíritu Santo, glorificando los cuerpos enfermos, Señor, alguna enfermedad, alguna peste, alguna dolencia. Oh Dios, en nombre de Jesús, proclamamos tu mano bendita de amor, de misericordia, Señor. Pues tu palabra dice, el que teme a Jehová y se aparta del mal, tú eres medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos, Señor. Que hayan algunas personas, Señor, que puedan tener fe en ese Cristo glorioso, el justo, que nos salvó, partiéndonos su justicia, Señor, salvo por la justicia de Cristo, Señor, llamados para hacer obras de justicia en Cristo, dentro de Cristo, por nuestra unidad con Cristo, por nuestra unión con Cristo. Padre, te damos gloria y alabanza, pedimos extensiva tu misericordia, Señor, por sobre cada vida que no te conoce, Señor, desde el estado de pecador, llamamos a la luz de tu evangelio bendito, Señor, como justos. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, en este mundo de oscuridad, que la luz de tu palabra alumbre, Señor, de los corazones que están en tinieblas. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias. Ayúdanos a permanecer con esa coraza de justicia hasta el fin, nacidos hasta el fin con la coraza de justos en Cristo. Padre, te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Y si alguno, Señor, puede oír tu voz llamando al arrepentimiento como impío creyente, Señor, si hay alguna impiedad, si hay una falta de devoción hacia ti, hacia tu palabra, Dios, tú puedes cambiar esos corazones, Señor, y mostrar ese cambio, esa transformación de vida que viniste a darnos. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos, y decimos juntos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias.